Bienvenidos al canal de psicólogo Eduardo Giovini. En este canal relatamos casos y aprendemos algo de psicología al alcance de todos. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a suscribirte por aquí para que no te pierdas ningún video de este canal. Hoy analizaremos el caso de Jorge Martínez Rebolledo, quien fue sentenciado a 40 años de cárcel durante los primeros días de febrero por terminar con la vida de María Jesús Troncoso, un adolescente que en aquel entonces de 16 años. Si sabes acerca de este caso, escríbeme abajo qué piensas. Para los que no son de Chile, comentaré la historia de este caso, para luego analizar lo que podría estar pasando en un caso como este. Todo ocurrió un jueves 19 de octubre de 2023, en la localidad de Los Ángeles, Chile. Es una pequeña ciudad conocida por su tranquilo ritmo de vida. María Jesús Troncoso, en aquel entonces, era una adolescente que se encontraba terminando sus últimos años de colegio. Fue descrita por quienes tuvieron la oportunidad de conocerla como una joven alegre que siempre tenía ideas para ayudar a las personas y bastante cercana y cariñosa con sus amigos. El día 19 de octubre, María Jesús, o la Jechu como le decían, faltó al colegio por un dolor de estómago. Su madre, como todos los días, se fue a trabajar, quedando María Jesús a solas en su hogar, para mantener reposo ante su malestar, como cualquier adolescente que falta a clases por temas de salud. Aquel día todo daría un giro inesperado para esta familia del sur de Chile, ya que mientras su madre se encontraba trabajando, María Jesús le envía un mensaje inesperado de audio a través de la plataforma de WhatsApp para solicitarle urgentemente la suma de 200.000 pesos chilenos, alrededor de $200 americanos. Al no tener respuesta, María Jesús efectúa una videollamada a su madre, reafirmando la solicitud de dinero. Y su madre comprensiblemente se niega a la solicitud. Le parece extraño, cuelga la videollamada e inmediatamente se vuelve a su casa. Al llegar a su casa, su hija se encontraba cubierta por las cobijas de la cama, amarrada de pies y manos, y con señales de haber sido lastimada con heridas de gravedad en su tórax. María Jesús le pide a su madre un abrazo e identifica en sus últimos momentos de vida al autor de los hechos, aludiendo que fue el Guatón, apodo o alias que era usado por su vecino Jorge Martínez Rebolledo, un hombre de 33 años que había sido expulsado de Carabineros de Chile, o la Policía de Chile, durante el 2014, por efectuar diversos robos a mujeres con violencia durante ese mismo año, lo que lo llevó a cumplir una condena de 5 años en prisión, lo que le permitió finalmente salir de libertad en el 2019, 4 años antes de este horrendo suceso. Recordemos que en este canal no diagnosticamos a nadie, hablamos desde la especulación de lo que podría estar pasando en un caso como este. Analizaremos a Jorge Martínez desde la psicología a través de los antecedentes que llaman la atención en relación a su comportamiento y que pueden ser importantes para comprender lo que podría haber ocurrido en un caso como este. Primero, tenemos que considerar que Jorge Martínez es una persona actualmente de 35 años. Se había dedicado luego de salir de la cárcel a manejar Uber y también trabajó transportando niños en un furgón escolar. Vivía con sus padres y de acuerdo a los antecedentes que se maneja, Jorge viene de una buena familia en su ciudad, que no tiene necesidad económica en lo absoluto. Es importante efectuarse la siguiente pregunta: ¿qué es lo que llevaría a Jorge Martínez a realizar este crimen sin lógica alguna, si no hay necesidad económica? ¿Es realmente el dinero lo que motiva a Jorge o hay un trasfondo mayor en este caso? Desde mi perspectiva, y puede que me equivoque, no se trataría de dinero. Si bien este caso tiene un grado de planificación, si lo miras desde afuera, no me parece bastante inteligente cometer un delito literalmente al lado de tu casa y por dinero, cuando vives con tus padres que tienen una buena situación económica. Entonces, para entender el perfil psicológico de Jorge, tenemos que remontarnos al año 2014, antes de que cumpliera su primera condena a la cárcel. Era el 2014 y de pronto comenzaron a efectuarse diversos robos en la carretera, específicamente a jóvenes mujeres, de 25 años aproximadamente, que pedían aventón en el camino para llegar a su destino. Estas víctimas de en promedio de 25 años eran transportadas por Jorge Martínez, quien realizaba los robos con violencia a través de la sustracción forzosa de las especies
como mochilas, computadores y ciertas prendas de vestir de quienes sufrieron estos actos. Pero lo que más llama la atención de estos robos es que Jorge Martínez efectuaba estos actos literalmente con su uniforme de policía. Así es, vestía su traje de carabineros y no solo eso, llegaba a darle detalles a sus víctimas de su paradero, donde trabajaba, lo que lo llevó a ser arrestado por sus propios colegas en aquel entonces. Entonces uno se pregunta, ¿quién cometería delitos exponiéndose con su uniforme? Definitivamente una mente psicopática no lo haría, ya que una mente psicopática no dejaría rastro alguno incluso de sus víctimas. Pero entonces, ¿por qué Jorge Rebolledo, en pocas palabras, quería ser reconocido por sus violentos actos? De acuerdo a la información que entregó Jorge Rebolledo en aquel entonces, la justificación para realizar estos actos fue porque no quería seguir siendo carabinero o policía. Según él, fue una forma de escapar de la institución por el maltrato que le hicieron dentro de Carabineros, aludiendo además que no necesitaba dinero, ni los bienes materiales, incluso los botaba a la basura. ¿Pueden creerlo? O sea, estamos hablando de una persona adulta que al vivir una experiencia que no le gusta en su trabajo, en vez de conversarlo y establecer límites y decir, mejor me voy, no quiero seguir otro camino, estalla en ira en contra de personas inocentes, traumándolas de por vida para poder ser visto en relación a su malestar. ¿Tiene lógica esto? ¿No es eso no tener tolerancia a la frustración? ¿Ser bastante egoísta y poco empático? ¿Culpar a otros por sus macabros actos? ¿No les parece infantil? Es como cuando un niño lo tiene todo, pero no le compran el juguete que quiere y comienza a hacerle daño a su hermano o una pataleta al entorno para que sus papás se den cuenta que tienen que darle lo que quiere, si no el niño se enoja. Entonces tenemos una baja confianza en sí mismo, claramente, para comunicar sus verdaderos deseos, lo que puede ser un indicio de una baja seguridad en sí mismo. Podríamos estar en presencia de un bajo autoestima, un bajo control emocional, que tiene como resultado emociones extremas, que llevan a hacerle daño a otro para conseguir lo que quiere. Sumado a una nula empatía por sus víctimas. Es más, yo diría que él quiere ser percibido como la víctima ante sus actos. Además, se observa una baja inteligencia en general. Sus planificaciones son poco asertivas y bastante evidentes. O sea, ir a robarle a tu vecina, literalmente. Hay una tendencia a culpar también a otros por sus actos. Una clara baja tolerancia a la frustración, control y manipulación. Tendencia al placer de someter a sus víctimas en el robo. ¿Qué nos quiere decir esto? Desde la psicología descartaría absolutamente una psicopatía. Hablando desde la especulación, podríamos estar en presencia de conductas antisociales, delictivas, y de ciertos rasgos narcisistas que podrían estar más orientados al término de narcisista maligno. Es un término que fue efectuado por el Dr. Otto Kemper, un psiquiatra y psicoanalista estadounidense que determinó ciertas conductas en quienes padecían de narcisismo maligno. Tenemos, número 1, tendencias antisociales con presencia de actos de crueldad escalofriantes, violencia e incluso de asesinatos con una patología grave del superyo. 2. Tendencia borderline de gravedad extrema, que se manifiesta con irascibilidad, impulsividad, mitomanía, baja tolerancia a la frustración, incapacidad de aplazar la gratificación, sentimientos de vacío y pensamientos crónicos de suicidibilidad. 3. Comportamiento altamente sádico y rasgos paranoides marcados con mecanismos de defensa proyectivos, desconfianza, suspicacia y sensitividad. 4. Ausencia de conciencia, culpa y autocrítica respecto a su conducta, siendo a veces intensamente agresivo, con la tendencia a la ofensa si se le lleva la contraria, desencadenando una cólera, la famosa cólera narcisista. 5. Presencia de vínculos inestables, sin soportar otra perspectiva de la realidad, solo la propia, siendo esta la que rige toda su existencia. Entonces, de acuerdo a estas 5 características, puedo identificar lo siguiente en este caso. En primer lugar, tenemos actos reiterados de violencia en Jorge Martínez, desde 2014, cuando realizaba los hurtos de forma agresiva a sus víctimas, con intimidación a través de su arma de servicio, y en este último caso, con un cuchillo que trajo desde su casa. ¿Podría ser una patología del superyo? El superyo es lo que en el psicoanálisis se describe como el valor moral que tiene una persona. Es como, puedo robar, pero sé que eso está mal, ¿verdad?
puedo tener problemas, mejor no lo hago. ¿Cuándo es patológico? Cuando hay una nula moralidad en la mente de una persona. No hay culpa alguna de romper lo estructurado por la sociedad. Imagínense, Jorge Martínez estuvo 5 años en la cárcel. ¿Aprendió que lo que había hecho estuvo mal? Sus actos posteriores al 2019, cuando quedó en libertad, lo dicen todo. El segundo punto es la tendencia borderline de gravedad extrema. Quiere decir que una persona actúa al límite, de forma extrema en dos polos, blanco o negro, de 0 a 100, o sea que no tienen un punto intermedio frente a algo. Por ejemplo, un amigo te molesta. Una tendencia normal sería como estar un poco molesto. Una tendencia borderline extrema sería enajenarse y golpear a su amigo sin medir las consecuencias. En este caso observamos claramente que tenemos tendencia borderline. Al no tener lo que quiere, observa a la persona como lo peor y ataca sin medir la consecuencia de este acto, olvidando todo tipo de vínculo o afecto o cordialidad que tenía con esa persona. El tercer punto nos habla del comportamiento sádico, que sería el placer ante el dolor del otro. Ese placer claramente está visible aquí. Desde 2014, al apuntar con un arma para conseguir lo que quiere, a amenazar con un cuchillo para obtener lo que quería, sumado a mecanismos de defensa proyectivos. Esto quiere decir que en vez de ver en sí mismo el problema, lo exterioriza para sacarse ese displacer en su mente. Por ejemplo, te hacen sentir inferior y de alguna forma, en vez de tú sentirlo, le haces sentir a otro que es inferior. Son ellos el problema, no soy yo. Los de Carabineros me maltrataban, cuando él fue quien terminó maltratando de la peor manera a los demás. En el cuarto punto, lo mismo mencionado anteriormente, la ausencia de culpa. Esto claramente está visible. Tenemos a alguien que nunca aprendió que estaba mal lo que hizo, y también en este punto tenemos la cólera narcisista, que sería como ese enojo extremo que sufre cuando no hacen lo que quiere un narcisista. Y claramente esto sucedió aquí, sin entrar en detalles. Y finalmente el quinto punto habla de las relaciones inestables, una intolerancia a aceptar otros puntos de vista. Tenemos una persona que tuvo problemas en las relaciones interpersonales en la institución en la cual formaba parte, que fue de Carabineros. De acuerdo a lo que estuve investigando, tenía antecedentes de violencia también intrafamiliar. Sumado a esto, se puede afirmar que solo era capaz de ver su realidad. Justificarse ante la justicia que cometiste actos aberrantes en el 2014 en contra de mujeres y luego decir que fue culpa de otros, por culpa de los carabineros, sus compañeros que lo maltrataron, es claramente un indicio de estar desconectado de la realidad. Una realidad que solo acepta él mismo y en que los otros no están considerados. Me queda más que claro que este personaje definitivamente escondía sentimientos de ser más de lo que aparentaba y venía de una buena familia. Lo echaron de Carabineros, no estudió, solo se dedicaba a hacer Uber mientras vivía con sus padres. Habrán existido frustraciones internas que lo podrían haber llevado a creer inconscientemente que todos tienen la culpa de no darle lo que merece y que deben pagar quienes no le dan lo que quiere. Estas características pueden estar asociadas a factores genéticos también. Otros dicen que es por el desarrollo de una infancia con padres muy estrictos o sobreprotectores. Finalmente queda decir lo mencionado anteriormente, es especulativo. Un verdadero análisis psicológico debería hacerse por parte de los psicólogos y psiquiatras que trabajan en el área penitenciario, en el cual Jorge Martínez se encuentra. Espero que hayan podido aprender un poco más de este tipo de psicopatologías. Escríbeme cuáles fueron tus conclusiones aquí abajo y espero que tengan una buena semana. Mis mayores condolencias a la familia y mucha fuerza. Bye.